Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero escucharme bien. Vamos a iniciar este space, ya el último en el que vamos a hablar sobre la revocación de mandato. Estamos a unos cuantos días del domingo 10 de abril, la fecha en la que se va a llevar este ejercicio de revocación de mandato. El día de hoy nos acompañan Georgina de la Fuente, que está por conectarse o ya está conectada, Antonio Antolini y Paula Sofía Vázquez. La verdad es que les agradezco mucho, Georgina, Paula y Antonio, por conectarse. La verdad es que queremos un poco platicar, queremos discutir, porque sé que traemos posiciones diferentes sobre la jornada del domingo. Participar o no participar. Me parece que ha habido mucho debate en torno, hay quienes claramente promueven la participación en torno a la revocación de mandato, hay quienes la promueven a favor, hay quienes la promueven en contra, pero dicen que se tiene que ir a participar. Y hay quienes lo que promueven es el abstencionismo. Aquí sí me gustaría empezar diciendo que me parece que, a diferencia de una elección, en donde en la elección se necesita un voto para ganar, digamos, si nadie sale a votar y nada más vota una sola persona, esa persona gana, ¿no? Es así de sencillo. En el caso de la revocación de mandato, la primera decisión es participar o no participar. ¿Por qué? Porque para que el resultado sea vinculante, es decir, sea obligatorio su cumplimiento, sobre todo en el caso de si se trata de revocar, ya sabemos que si gana el que no se revoque, que el presidente siga, pues eso ya va a pasar hasta 2024, Andrés Manuel López Obrador concluye en la presidencia, pero si gana el que se revoque su mandato, para que ese resultado sea obligatorio, tiene que al menos participar el 40% del electorado. Son alrededor de 38 millones de personas las que tendrían que participar. Entonces, por eso, el primer punto es la definición sobre participar o no participar. Y después de eso, creo que ya hay otras cuestiones que seguramente van a ir saliendo en el debate, seguramente van a irse generando poco a poco. Pero bueno, la idea es que vayamos platicando de esto, cada quien dé sus puntos de vista, como lo hemos dicho en muchos spaces que ya hemos llevado a cabo aquí desde el Laboratorio Electoral de Estrategia Electoral. Creo que en una democracia la diferencia de opiniones, el debate, el intercambio, las diferentes posiciones se valen y, es más, son necesarias, porque hay que escuchar todas las voces y, bueno, por eso estamos el día de hoy aquí. Entonces, si quieren, ya está con nosotros Georgina, ya está con nosotros Paula y ya está con nosotros Antonio. Entonces vamos a hacer una primera ronda en la que me gustaría que lo primero es que nos dijeran cada uno de ustedes si van a participar o no van a participar el domingo, y sobre todo, por qué sí van a participar y por qué no van a participar. Para mí es una decisión muy personal, a mí me la han preguntado muchísimo y yo le he dicho, una de las esencias de la democracia es la libertad. Tú decides. Pero estos son los argumentos que yo tengo. En mi caso, ya después les diré yo qué voy a hacer, pero creo que eso es sumamente importante. Entonces, vamos a seguir ahorita, al menos en esta primera ronda. Le daré primero la palabra a Georgina, después a Antonio y cerrará Paula. Vamos a hacer 3 rondas. Voy a tratar de que aparte pido pues, más o menos intervenciones y ante Georgina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y tú cuéntanos, ¿vas a participar el domingo o no vas a participar? ¿Por qué sí o por qué no? Gracias, Arturo. Saludo a Paula, Antonio y a todos los tuiteros y las tuiteras que nos escuchan. Mira, Arturo, yo considero que esta revocación de mandato es un proceso sumamente viciado de origen. En primer lugar, no olvidemos que la figura de la revocación fue aprobada mediante una reforma constitucional en 2019. Es decir, el presidente López Obrador ya había sido electo y fue electo bajo una serie de supuestos y de reglas, ¿no? Y algo precisamente propio de las democracias
es que las condiciones para las que una persona fue electa no se pueden modificar para su beneficio o para su perjuicio. Entonces, al haber sido aprobada en 2019, después de que el presidente fue electo, pues este proceso no tendría que haberle aplicado en primer lugar, ¿no? Para empezar con eso. Es una máxima del derecho, repito, en las democracias, la no retroactividad de la ley. Ahora sí, después hubo una omisión legislativa. Al final tenemos una ley, ¿no? Sea como sea, tenemos un proceso ya normado. Tenemos reglas tanto en la ley como en la Constitución que, como hemos visto en estas semanas, pues han sido sistemáticamente violentadas por los actores o, en su caso, pues utilizadas de una manera bastante mañosa. Estas violaciones van desde luego desde la recopilación de firmas fraudulentas, lo escuchamos, lo vimos, aproximadamente un cuarto de las firmas fraudulentas y fueron las que detonaron el mecanismo. La negativa para dotar a la autoridad electoral de los recursos que necesitaba para organizar este ejercicio con todos los elementos que señala la ley, las campañas de desinformación brutal que promovieron el ejercicio como una ratificación, cosa que no existe, no tenemos y de manera muy mañosa, debo decir, la propia redacción de la pregunta, la promoción abierta, ilegal del ejercicio por parte de funcionarias públicos de todos los niveles. Y desde luego no olvidemos, por último y no menos importante, que seguimos sin saber el origen de los recursos que financiaron la campaña millonaria que vemos por todo el país de esta organización que siga la democracia hace. Todos estos elementos, desde mi punto de vista, han mermado la seriedad del ejercicio y la integridad del proceso en general. Las reglas han sido sistemáticamente manoseadas y violentadas. Todavía la semana pasada el tribunal se tuvo que pronunciar sobre este decretazo que pasó en fast track por el Congreso hace un par de semanas. Y más allá de eso, también lo que hemos visto en este proceso no se había visto en otros procesos electorales y yo creo que no es una cuestión de percepción, tenemos datos. Nunca antes se habían presentado más de 160 quejas por transgresiones a las reglas sobre propaganda gubernamental en procesos electorales en tan solo de febrero a abril, solamente en 2 meses. También se han emitido medidas cautelares, más de 20 que yo lleve cuenta, un número sin precedentes, todas confirmadas por el Tribunal Electoral. Y en general me parece que hay una cultura de desacato impulsada desde todos los niveles de los gobiernos, desgraciadamente sobre reglas que los propios transgresores propusieron y aprobados en el Congreso de la Unión. Entonces, esos son los motivos por los cuales yo no voy a acudir a votar este domingo. Muy bien, gracias, Georgina. Y hay que decir algo, hoy que leía, y viene otra veda, ¿no? A partir de ahora, de hoy en la noche, ya no se puede promover la revocación de mandato, digamos, ni el INE lo puede promover. La verdad es que yo creo que de entrada, una de las lecciones que nos deja esto es, necesitamos una nueva ley. O sea, necesitamos una ley específicamente de participación ciudadana. A mí se me parece increíble que un ejercicio de participación ciudadana no pueda tener debate. Así está nuestra ley, pero sí me parece que es absurdo cómo está regulado y nos urge regularla, ¿no? Entonces, hay que ir también anotando las lecciones que vamos teniendo en estos ejercicios, porque cabe aclarar, somos nuevos en este tema de la democracia participativa o la democracia directa. Bueno, pues, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo saber cuál es tu posición, pero desde luego nos gustaría escucharte. Muchas gracias por darte el tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a Georgina y a Paula. A ver, yo voy a cambiar el orden de argumentación como tuvo Georgina y yo voy a decir primero que por supuesto que voy a participar en la revocación de mandato y no solamente voy a participar, sino que además muy contento y gustoso voy a votar en el sentido de ratificar la confianza en el presidente, que siga en el cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y voy a decir por qué. Primero, no creo, corríjanme si estoy mal, pero no creo que exista la posibilidad de considerar
que el principio general de derecho de la no retroactividad de la ley pudiera aplicarse en este sentido, en la medida en la que el constituyente permanente establece una herramienta de participación ciudadana sobre la que creo nadie podría considerar que un ciudadano se ve en daño o perjuicio del ejercicio de sus derechos, el que haya votado por un funcionario y en el mismo periodo de su mandato ahora exista la posibilidad de poder votarlo con la misma legitimidad de origen con la que puso a esta persona en el cargo, también ahora poder decidir si se retira o no esa confianza. Es decir, la ratificación de mandato es un derecho de participación política. Y no es ninguna ocurrencia en la medida que dos cosas sucedieron en 2018, que el candidato Andrés Manuel López Obrador en su momento lo presentó como una promesa de campaña, y no solamente en la campaña de 2018 para la presidencia, sino que ha sido consistente a lo largo de todos los cargos que ha ocupado, al menos desde que fue jefe de gobierno. La ratificación de mandato siempre ha sido un compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha traído en sus plataformas electorales. Y segundo, un detalle que pasa desapercibido: el propio Ricardo Anaya en su plataforma electoral del Frente por México, no me acuerdo qué diablos era lo que tenía de logo, de nombre, también presentaba la ratificación de mandato como parte de su campaña. Entonces, primero, es una propuesta que compartieron dos candidatos antagónicos ideológicamente, y que quien ganó, pues está cumpliendo para lo que fue electo. Un programa que fue expuesto pública y de manera notoria a todos los ciudadanos, y en ello estaba la ratificación de mandato. Segundo, es una iniciativa presidencial, sí, en las prerrogativas y facultades que tiene el titular del Poder Ejecutivo, que en 2019 presenta, pero que requirió de la aprobación del Senado, la cual fue casi unánime, de la mayoría de la Cámara de Diputados, que también fue muy por encima de los mínimos requeridos, y por supuesto congresos locales. Entonces, hay un consenso político, pese a que actualmente, propio de un proceso electoral, existan voces incluso de los partidos políticos que salgan a atacar y a cuestionar. La discusión sobre si participamos o no, claro que queda, Arturo, en el ámbito de las libertades sobre las que alguien pudiera decir si quiere o no, pero creo que la pregunta tiene una jiribilla detrás, porque aquí se está discutiendo la legitimidad del proceso. Y yo creo que no podríamos considerar que el proceso ha perdido legitimidad en la medida en la que es un derecho que faculta un... Se te está cortando un poco, Antonio. Una fallecida. El número total de firmas que presentaron estas irregularidades, por lo menos recuerdo muy bien que el número de personas fallecidas no superaba ni el 0.01%, es decir, eran como 40,000 personas. Al final se validan casi 10 millones de firmas, sobre las que también desmontan el argumento de que esta es una consulta que nadie pidió. Bueno, sí la pidió alguien, de hecho, muchas personas. De hecho, bueno, no escuchamos a Antonio. Si quieres, ahorita regresamos contigo, Antonio. Se te escucha un poco mal. Si quieres, le doy la palabra a Paula y ahorita regresamos con Antonio para que acabe su argumento y su intervención. Paula, tú ¿cómo? Hola. A ver, creo que ya está regresando Antonio, ¿o sí? ¿Ya estás ahí, Antonio? Es que te perdiste un poco. No, vamos contigo, Paula, y ahorita le damos a Antonio la palabra otra vez. Vale. Buenas noches a todos. Gracias, Arturo y Laboratorio, por esta invitación a este último space de la revocación. Y gracias a Georgina y Antonio por compartir mesa, siempre un gusto. Bueno, yo antes de decir si voy a participar o no el domingo, a mí me gustaría hacer un poco una reflexión más general sobre cómo llegamos en un ejercicio de revocación a que la pregunta principal del ejercicio no fuera si íbamos a votar a favor o en contra, sino si íbamos a participar o no. Y ahí yo veo como
una imagen que es, la primera es, yo creo que los promoventes de esta revocación, lo que se estaban imaginando, lo que estaban esperando en sus mentes, pues era un rumble in the jungle, ¿no? O sea, una lucha titánica estilo Ali y Foreman en su momento, y que fuera una cosa en la que hubiera muchísima atracción de los dos lados. Vamos, o sea, para ponerlo en términos muy poco democráticos, un muy buen show. Y lo que estamos viendo en realidad es un boxeo de sombra, un ejercicio de boxeo de sombra, ¿no? En el que hay quedó un contrincante subido en el ring, unos contrincantes muy menores ahí como que tratando, pero pues que no son ni de su peso, ni de su tamaño, ni de su liga. Y pues lo que se esperaba que fuera el plato fuerte de los contrincantes se quedó fuera. Y pues uno se podría preguntar, como yo me pregunto a mí, pues primero me gustaría decirlo. Me parece que todos los ejercicios que robustezcan la democracia, todas las herramientas que nos permitan tener mayor capacidad de incidencia como ciudadanos en esta cosa o en cualquier otra cosa, o sea, desde un presupuesto participativo hasta un mecanismo para incidir mejor y de manera más clara y transparente en el legislativo, como puede ser una iniciativa ciudadana, me parece una buena cosa. Así como me parece una muy buena cosa que existan instituciones autónomas, independientes, formales, preparadas y técnicas que nos ayuden a que estos mecanismos pues, tengan cauce cuando lo tienen que dar de una forma pues, imparcial, justa y útil, ¿no? Entonces, primero, pues a mí me parece muy bien que existan estos mecanismos, ¿no? Ahora, coincido con Georgina. Creo que este es un proceso que está altamente no solo contaminado con un montón de, hay que decirlo como se debe decir, trampas. Y aunque sean trampas chiquitas, trampas medianas, trampas grandotas, hay trampas. Hay muchos intentos, grandes, medianos y chicos, de darle la vuelta a la ley. Y hay también muchos ejercicios que abiertamente están desafiando a la ley, ¿no? Y eso yo lo pondría como, no le pondría ninguna otra categoría que no fueran conductas antidemocráticas. Una persona que no quiere jugar con las reglas que nos dimos todos, pues es una persona que no quiere jugar bien en democracia, ¿no? Entonces, eso me parece que es uno de los grandes problemas de esta revocación. Me parece que es una revocación que se ha contaminado un ejercicio que podría haber sido un excelente arranque, una salutación a que existan más mecanismos de democracia más directa, de mayor participación e incidencia ciudadana. Es un ejercicio que está contaminado por una actuación muy antidemocrática de un montón de actores, ¿no? O sea, de un montón de actores que son funcionarios públicos, que son partidos políticos, que son militares, que son y la otra es que yo creo que Antonio lo dejó muy claro de cómo lo ve. Él lo ve como una ratificación. Jurídicamente la ratificación no existe. Es un ejercicio de revocación. Es un ejercicio en el que lo que está, y ahí, pues sí, efectivamente yo coincido con él. Muchísimas personas recolectaron estas firmas que se tenían que recolectar para obtener el porcentaje indicado para que corriera el ejercicio. Y efectivamente también los allegados al gobierno tienen derecho a promoverlo, lo que es un desafío a la lógica y lo que es un desafío un poco, que es lo que estamos viendo todo el tiempo en el enfrentamiento, o sea, todo el desarrollo de esta revocación, lo que hemos estado viendo todo el tiempo es un desafío a cómo está diseñado el mecanismo, porque están tratando de utilizar un mecanismo de revocación como una ratificación desde las propios promoventes. Efectivamente, pues la ley no lo distingue, pero pues uno entendería que lo distinguiera el sentido común. También, bueno, la habilidad en México, estamos viendo que la habilidad para darle la vuelta a los procesos es infinita, lo hemos visto casi siempre en el tema electoral, y pues ya a partir de eso concluyo. Yo no voy a participar el 10
10 de abril, porque yo creo que los votos no solo convalidan, en este caso, no es solo si a mí me gustaría o no que se quede el presidente, sino si voy a convalidar que los ejercicios se realicen con trampa y si voy a convalidar conductas antidemocráticas. Y lo digo muy claro, si a mí en 2006 me chocó el haya sido como haya sido, me sigue chocando igual en 2022. Y no voy a convalidar un ejercicio que está lleno de trampas. Perfecto. Paula, a ver, creo que este es importante. Hay algunas cosas. A ver, algo que dijo Antonio que me parece cierto. Al final se presentaron 11 millones de firmas, ¿no? Desde luego, la búsqueda de firmas de apoyo ciudadanos es sumamente complicado. El Bronco, con todo y sus trampas, en 2018 presentó 2 millones y cacho. 11 millones de firmas, ya podemos sacar las que no eran válidas y demás, pero creo que ahí es un número importante, eso no lo podemos negar. Otra cosa que también creo que puso un punto importante, la revocación de mandato estaba en la plataforma no únicamente de Andrés Manuel López Obrador y la coalición Juntos Haremos Historia, lo cual desde campaña dijo que iba a solicitarla, a promoverla, pero se aprobó tanto a nivel constitucional como a nivel legal por unanimidad. La Constitución, a nivel constitucional, primero en la Cámara de Diputados, pasó más como un tipo de ratificación de mandato, en la Cámara de Senadores se frenó eso y se hizo una nueva propuesta para que solo sea la ciudadanía quien pudiera solicitarla, pero al final se aprobó, fue una reforma constitucional que tuvo la mayoría y no solo de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, también apoyaron otros partidos, ¿no? De oposición, no me acuerdo la votación exacta en la reforma constitucional. En el caso de la reforma legal, sí se aprobó literalmente, sí se aprobó literalmente por prácticamente unanimidad, después hubo una acción de inconstitucionalidad y ya ocurrió otra cosa. Pero los partidos están de acuerdo, y bueno, tan es así que, por ejemplo, en Jalisco, que gobierna Movimiento Ciudadano, ya hubo no una revocación de mandato, una ratificación de mandato. Es el único estado que prevé como tal la ratificación de mandato. La diferencia es que la solicita el gobernante. Entonces, pues tampoco es que la oposición haya dicho no queremos esta figura. Sí es algo que la oposición aceptó y lo tomó, o sea, digamos, positivamente en ese sentido. Ahora, ¿cómo se está ejecutando? Que es un poco lo que estaban diciendo Paula y Georgina, me parece que también ese es un punto muy importante y en función de eso va la siguiente, o sea, me gustaría un poco que lo platicáramos en esta siguiente ronda. Antonio viene en carretera, entonces en cuanto pueda hablar, pues le damos la palabra, pero vamos nuevamente a empezar con Georgina. ¿Qué aporta la democracia mexicana? ¿Qué nos va a aportar este ejercicio de revocación de mandato? ¿Va a ser algo que sea positivo y que nos deje una grata experiencia y digamos, con esto la democracia mexicana se fortaleció, se consolidó, hoy somos un país más demócrata o no nos está dejando nada o nos está haciendo menos democrático? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es la aportación en este sentido? Georgina, adelante. Sí, mira, Arturo, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Bien decías, y también bien lo decía Antonio, pues hubo un acuerdo político, ¿no? Y por eso hay que distinguir entre dos cosas para atender a esta pregunta que nos planteas. Una cosa es la figura de la revocación de mandato y otra cosa es la manera como se ha ejecutado, ¿no? Entonces, no es que la figura por sí sola nos haga más o menos democráticos. Aquí yo creo que podemos, digamos, medir calidad de nuestra democracia precisamente conforme a los niveles de integridad con los cuales se ejecutan estas figuras y sus reglas, ¿no? Y aquí me gustaría destacar un punto muy importante que justo colocó en la mesa Antonio. Es que esto se trata de un derecho de la ciudadanía.
Y eso forma parte fundamental de mi decisión para no acudir a votar, porque este ejercicio en particular, no estoy hablando de la revocación de mandato como figura de participación ciudadana, sino que en este ejercicio se ha utilizado como una prerrogativa del presidente y no como un derecho de la ciudadanía. Ahora, sí, efectivamente, como lo mencionaste, llegaron al INE casi 11 millones de firmas, eso es cierto. Sin embargo, solo se pudieron validar 4.4 millones. Es falso que se hayan validado 10 millones y que 10 millones de personas lo querían. Se pudieron validar 4.4 millones y el resto se dejó de revisar porque ya no dieron los tiempos, porque cambiaron las reglas a la mitad del camino para permitir las firmas en el papel. Pero lo importante es que de esos 4 millones de firmas que sí se validaron, se comprobaron más de 1 millón de irregularidades, es decir, aproximadamente un 25%. Bueno, no solo, desde luego no solo de muertos, sino también personas privadas de sus derechos, suplantación de identidad. Es decir, se presentaron toda una serie de irregularidades que claramente implican dos cosas. O número uno, se retiraron de manera ilegal credenciales para votar. O número dos, pues se hizo un uso fraudulento de datos personales. Y no solamente eso, sino que a partir de las firmas válidas, es decir, se cumplió el umbral perfectamente y sin ningún problema. De esas firmas que sí fueron válidas, que cumplieron con todos los requisitos de validez, el INE implementó un ejercicio de validación en una muestra de 900, más o menos. Se visitaron en sus domicilios a estas personas y de quienes sí acudieron a su puerta, de todas ellas, también aproximadamente un cuarto reconoció nunca haber dado su firma, ¿no? Entonces yo creo que este es un vicio de origen. Ahora, si nos vamos a la exposición de motivos de este decreto de reforma constitucional, aquí podemos identificar 4 características fundamentales de este ejercicio. Número 1, y lo principal es que es un derecho que asiste a la ciudadanía, no al gobernante. Número 2, desde luego tiene por objeto la destitución del servidor público antes de que expire su periodo. Número 3, se requiere una votación, ¿no?, para determinar y la mayoría. Y número 4, se puede promover desde luego por diversas causas que tengan que ver con sus funciones. Y entonces, bueno, ¿va a ayudar o no va a ayudar? Pues yo creo que sí puede ayudar, pero pues es un ejercicio que debe ser impulsado y promovido por la ciudadanía y no por un gobierno. Ahora, número 2, ¿va a ayudar o no va a ayudar? Pues para empezar se tienen que cumplir las reglas. Y lo primero de lo que deberíamos de hablar es el tema del financiamiento, que me parece un escándalo que el Congreso ni la Secretaría de Hacienda dotó al órgano electoral para el ejercicio de funciones constitucionales, y eso deberíamos de estar hablando más. Muchas gracias. Georgina, creo que este también es un tema, ¿no? Si, o sea, para que contribuya a consolidar nuestra democracia, a tener procesos democráticos de mayor calidad, es importante, si estamos hablando de que es un ejercicio de participación ciudadana, o sea, no es una elección en la que vas a elegir un cargo público. Eso es importante que entendamos esa diferencia porque a lo mejor no se entiende tan clara. Aquí vas a tomar una decisión. Aquí te van a preguntar una decisión que implica sí o no. Que nos gusta hacer las preguntas complicadas, esa es otra cosa, pero vas a preguntar algo, y sí es importante que sea auténtico, o sea, que la ciudadanía lo quiera, y hay que verlo. Tuvimos el año pasado una consulta popular, ahora tuvimos ahora tenemos la revocación de mandato. Antonio, ¿qué tan auténticos son estos ejercicios? ¿Qué tanto va a contribuir a que tengamos un país con una democracia más fuerte o no? Bueno, me parece que se desconectó. Entonces, mientras, Paula, para ti la pregunta, y ahorita Antonio anda en carretera, entonces se conecta y se desconecta. Pero mientras, Paula... A ver, ahí está. Ahí estás, Antonio, perfecto. A ver, es que creo que ahí es una distinción bien importante, porque qué increíble es, de verdad increíble, que a la autenticidad ciudadana, esa marca registrada sobre la que algunos desde algún púlpito moral señalan con el flamígero dedo de su indiferencia, porque de verdad han hecho de ese un alarde condescendiente sobre el cual evalúan
a la gente que se organizó para propugnar y promover a la consulta. A ver, por supuesto, decía hace rato en la última idea que estaba presentando antes de que tuviera estos problemas de conexión, es que muchas personas pidieron esta consulta, 9 millones de personas validadas por el Instituto Nacional Electoral. Y por supuesto, de esas 9 millones de personas, todas tienen un orden de preferencias, afinidades, ideologías, simpatías, y muy probablemente la gran mayoría, si no es que casi todas, seamos simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y formemos parte del movimiento obradorista. Eso no nos quita ni un solo ápice de ciudadanos en términos del ejercicio libre de nuestros derechos políticos y sociales. ¿Por qué se habría de desvirtuar el ejercicio de un derecho si las personas que lo estamos impulsando tenemos la convicción y la seguridad de militar abierta y públicamente en una idea de país que además nos está permitiendo a quienes estamos a favor conquistar este derecho, pero sobre todo es que esta es de veras la paradoja más maravillosa que tiene el obradorismo, que es un movimiento democrático y democratizador, digamos la ironía. ¿Por qué? Porque si bien nosotros somos los que estamos a favor del presidente y estamos muy contentos de poder asistir a las urnas y ratificarlo, esta es una oportunidad también para que aquellas personas que consideran que la República está en peligro y estamos destruyendo cada una de las maravillosas instituciones que heredamos de un régimen llamado transición y que estamos poniendo en jaque el futuro, no solo presente, sino el futuro de las generaciones por venir, pueden asistir democrática y pacíficamente a las urnas para legítima y pacíficamente expresar que no hay confianza en el presidente en turno, en este caso el presidente Manuel López Obrador, y entonces terminar este mandato. La puso todavía más fácil el presidente. Creo que muchos detractores o opositores no tomaron esto como una oportunidad. El propio presidente López Obrador, que es un hombre que valora su autoridad moral por encima de cualquier cosa, dijo, sin importar si se llega o no al umbral mínimo requerido para volver vinculante este ejercicio, si yo pierdo la consulta para la revocación de mandato, yo renuncio. ¿Qué más democrático y qué más compromiso sobre este ejercicio que estos varios elementos que he presentado? Entonces, esta idea de que es legítimo porque los ciudadanos están realmente organizando, los ciudadanos no son los que lo organizan, sino grupos afines al gobierno, pues bueno, sí, somos ciudadanos que nos hemos organizado, como se organizan muchas cosas en este país, y ahora estamos convocados a defender un derecho que permite también la expresión legítima de quienes están en contra. Perfecto, muchas gracias. También. Paula, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que tendríamos que irlo haciendo un poco como por puntitos, ¿no? Si a mí me preguntas, la existencia constitucional y legal de una herramienta adicional de participación ciudadana que te permite sancionar a un gobernante que te parece que no está haciendo bien las cosas y que se vaya antes de tiempo, ¿es una buena cosa para la democracia? Sí, me parece que en papel, me parece que entre más amplia tengamos la cartera de mecanismos de participación, pues más estamos robusteciendo los mecanismos ciudadanos, ¿no? Y los mecanismos democráticos. Como un ejercicio de aprendizaje y organización, no solo desde la ciudadanía y la sociedad civil, los que hemos estado participando pues, en distintas trincheras de la sociedad civil, sabemos lo complejo y lo costoso y lo difícil que es irse organizando, pues hasta para recolectar firmas, para juntar lo que se tenga que juntar. Y también, otra de las cosas, creo que la democracia en México, en los mecanismos, la operación de los mecanismos democráticos en México, solo la hemos logrado hacer pues con la práctica, ¿no? O sea, creo que si hablamos de aquí de que pues, el INE va a salir más sabio porque ya dentro de las miles de cosas que sabe organizar, ya también sabe organizar un ejercicio de revocación de mandato y ya también, como toda la vida, el INE y el tribunal terminan colmando muchas lagunas que pues nada más se ven cuando uno está en la marcha, que estaban en la legislación o incluso
evidenciar la deficiencia de una legislación que es muy hecha al vapor, y parte de lo que estamos padeciendo ahorita es por una legislación muy hecha al vapor, me parece que se robustece. O sea, si de esto sacamos como tú decías, Arturo, unas lecciones sobre qué mal está hecha la ley de revocación de mandato, qué necesaria es una reforma en esta materia, y que además pues ya el INE tiene dentro de su cartera de habilidades hacer una revocación de mandato, yo creo que se robustece. Ahora, creo que a pesar de esto, se están generando una serie de precedentes que me parece que, por su carácter antidemocrático, debilitan al final pues la democracia constitucional, que es la que tenemos. O sea, no es la que nos gusta, es la democracia, el sistema democrático constitucional, que es el que tenemos. Las trampas que ya mencionamos, los desafíos a la ley y a la autoridad electoral, pero también precedentes que me parecen de mucha profundidad en el daño, que es el precedente de la intentona, por ejemplo, del legislativo, de inventarse un decreto de interpretación para darle una vuelta a la ley. El precedente de una Suprema Corte que para complacer deja una pregunta duplicada que según ellos era idéntica de un lado y de otro, una pregunta espejo, pero en realidad no lo es. Y la más grave, pues un ajuste presupuestario en el que básicamente puedes poner a las autoridades, ya sean las electorales, o sea, hoy pueden ser las electorales, pero mañana pueden ser cualquier otra autoridad regulatoria, en un tema de estar peleando por el presupuesto, ¿no? Y finalmente, pues yo, así como coincido muchísimo con Antonio en que pues que tengas una militancia, una afinidad política no te quita un ápice de la posibilidad de como ciudadano recabar firmas para una cosa o para la otra. Yo sí creo que tratar de disfrazar un proceso de revocación como una ratificación sí es una simulación, ¿no? Y finalmente, pues yo creo que hay muchos coqueteos con la ilegalidad, que otra vez me parece que sientan un muy mal precedente, y que pues si lo sumamos puedo decirte que pues iríamos en un resultado 3-2, ¿no? Se favorece en términos formales, que es la divina paradoja, ¿no? Los que odian la democracia formal la van a terminar favoreciendo en términos formales porque creo que está muy bien que existan estos mecanismos, está muy bien que exista la posibilidad de participar otra vez, está muy bien que se generen más incentivos para la participación ciudadana y para la organización ciudadana. Todo eso me parece muy bien. En la práctica, creo que las irregularidades de este proceso terminan debilitando lo que ya tenemos de entramado democrático y de incluso la propia participación ciudadana de lo que la robustece. A ver, creo que es importante ver un poco como hay diferentes perspectivas, ¿no? La perspectiva, creo que la ciudadanía ganamos un derecho más, un derecho de tomar una nueva decisión en las urnas en torno a la permanencia o no del presidente. Aquí hay mucho que se debate, si es mejor la revocación de mandato o mejor vamos a recortar el periodo y que la pregunta sea, ¿quieres que se reelija por un periodo el presidente en lugar de 6 años, que dure 4 años? Y vemos si hay reelección o 5 años, Francia tiene 5 años, Estados Unidos tiene 4 años. Es una cuestión de diseño del sistema y esa puede ser una opción, o la otra opción es la revocación de mandato, que hay que decirlo también, a nivel presidencial hay pocos países que la tienen, ¿no? O sea, la tiene Venezuela, la tiene Bolivia, la tiene Ecuador. A nivel local hay muchos países que lo tienen y unos con mucho éxito, por ejemplo, California en Estados Unidos me parece que ha tenido éxito en la revocación de mandato. Arnold Schwarzenegger llegó a ser gobernador a partir de una revocación de mandato. ¿Por qué? ¿Cómo funciona en California? Piden la revocación de mandato, evidentemente tienen que juntar un cierto apoyo y demás, pero además no solo se pregunta si quieren que se revoque el mandato o no, ¿quién quieren que se quede? Y hay quienes levantan la mano y dicen, a mí ponme en la lista, lo hizo Schwarzenegger en su momento, y la ciudadanía puede elegir entre las opciones que se le plantea. El año pasado hubo una revocación de mandato en California, no prosperó,
pero ese era el ejercicio. Pero el otro, en el caso, aquí en México, más allá que la podemos ir mejorando y siempre podemos ir robusteciendo estas figuras, estos mecanismos, yo sostengo que somos como un bebé en los mecanismos de participación ciudadana. A nivel federal los tenemos apenas desde 2014. En 2015 hubo un intento muy fallido de los partidos políticos por intentar una consulta popular, no se logró. En 2021 se logró la primera consulta popular, cabe aclarar, y ahora la revocación de mandato. Cabe aclarar que en los dos casos un tema común ha sido la pregunta, la Corte la ha tenido que decidir y ha sido polémica su decisión en torno a la pregunta, pero en este caso en particular yo les preguntaría, ¿quién gana y quién pierde? Porque justo una de las cuestiones que estaban diciendo, Antonio lo reconoce, Georgina, Paula lo están diciendo, es una revocación solicitada por quienes simpatizan con el presidente, por quienes simpatizan con su gobierno y quieren que continúe, que no se le revoque el mandato. Y por el otro lado se mencionó que pues, la oposición, realmente no hay oposición a la revocación de mandato. No ha habido grandes opositores, algunas voces ahí. Paula nos ponía el ejemplo de las peleas, que no es una cuestión pareja, pero ¿quién gana y quién pierde? ¿Va a ganar el presidente? ¿Y qué ganaría el presidente? ¿Y va a perder el INE? ¿Y qué pierde el INE? ¿O todos perdemos? ¿O todos ganamos? ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que va a pasar? Georgina. Sí, Arturo. Mira, yo creo que aquí tocas un tema fundamental. Desde luego que ser simpatizante de un presidente no te quita un derecho, ¿no? No hay nada en la ley que diga, bueno, es un derecho de la ciudadanía, solamente de la ciudadanía que no simpatice con el presidente. Me parece que no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de un uso mañoso y desde luego simulador de las reglas, porque ciertamente pues si tú eres un simpatizante del gobierno y quieres que se quede el presidente, no tenías que hacer absolutamente nada. En las democracias los presidentes terminan los periodos para los que fueron electos, sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? A menos que se sometan, volvemos a lo mismo, a este tipo de ejercicios en donde sí existen y en donde se solicitan particularmente por un grupo de ciudadanos organizados. Ahora, ¿quién gana y quién pierde? Pues yo creo que aquí definitivamente perdemos todos, porque ciertamente un derecho que tiene la ciudadanía, repito, más bien es utilizado como una prerrogativa del gobernante que no solamente utilizó mañosamente el ejercicio, sino que también aprovechó este mecanismo para golpear a la autoridad electoral. Y es un golpe no solamente en el discurso, Arturo, Paula, Antonio, no solamente estamos hablando del discurso, no solamente estamos hablando de atacar a dos funcionarios electorales todos los días, estamos hablando de golpes fundacionales que ya llegan al punto de cuestionarlos la propia viabilidad de futuros procesos electorales. Yo insisto en el tema del financiamiento, porque ese para mí es el mayor golpe y el mayor efecto y lo más preocupante hacia futuros procesos electorales. Estamos hablando de este mismo año que hay elecciones en 6 estados, estamos hablando de futuros procesos de consulta popular, 2024 desde luego, y hacia el futuro. Se está negando a una autoridad electoral el recurso que le permite el ejercicio de sus funciones constitucionales. Y si partimos de ahí, estamos hablando de la viabilidad de nuestro sistema electoral como un todo y de nuestra posibilidad de asistir a una elección en un futuro, porque hoy fue este ejercicio, ¿no? Y por eso mismo ya avaló la Suprema Corte que pues no pasa nada si no se instalan todas las casillas que dice la ley que se deben instalar, que no pasa nada, que no va a haber sanciones para los funcionarios y para el INE si no cumplen con la ley. Pues sí, ¿y dónde quedamos los ciudadanos? ¿No? Aquí hay una afectación de derechos directamente que nadie se ha atrevido a discutir. Entonces a mí me parece que quienes perdemos somos nosotros.
Si gana el presidente, si pierde el presidente, pues a mí me parece que eso es función de otro tipo de análisis político, grillero y hacia lo que podemos ver en un futuro. Aquí perdemos todos los ciudadanos y las ciudadanas. Muchas gracias, Georgina. Antes de darte la palabra, Antonio, nada más, terminando esta ronda, vamos a abrir el micrófono. Hay algunas personas que quieren intervenir, entonces ténganos paciencia, pero bueno, ahora sí, Antonio, ¿tú cómo lo ves? Perdón que difiera categórica y sustancialmente, pero es muy difícil poder transitar el argumento de Georgina de que el mayor riesgo que presenta nuestra democracia es la asignación presupuestal que se le hace a un organismo autónomo como el INE. No es posible que supongamos que la estructura fundacional de nuestra democracia pasa por si le respondemos el chantaje de un consejo que se ha erigido como representante de una autoridad que no tienen, porque el Consejo General del INE no es legisladora, no tiene autoridad, tiene prerrogativas y facultades, y la confrontación que ha hecho con poderes legítimamente constituidos, el judicial, como siempre existe por el diseño que tiene el INE con el tribunal, que además uno sí tiene fe pública, el otro no, digamos, hay una representación de origen que se le faculta para poder interpretar las leyes y acatar y mandatar el acatamiento de los institutos o de los agentes o de las diferentes partes como el tribunal o el legislativo que está constituido por personas que son votadas o, por supuesto, el titular del Poder Ejecutivo que también gana una elección. No es posible que ahora algunas voces den el grito en el cielo de que hay una amenaza fundacional a nuestro sistema y no existiera esta misma narrativa sobre la que se construye la amenaza hoy cuando sucedió el Monexgate, o sucedió los amigos de Fox, o sucedió el financiamiento ilegal de distintas fuerzas políticas que pretendieron ser registradas como un partido político. Irregularidades en el sistema electoral existen y existen además por fuerzas que han tratado de ocultarlas en un contubernio con poderes fácticos que buscaron comprar elecciones. Hoy el conflicto es público, es notorio y además es legítimo. El Poder Ejecutivo puede perfectamente confrontar al judicial, como el judicial al legislativo, como el legislativo al ejecutivo. Mal ha sido la idea, digamos, equivocada ha sido la idea, una interpretación esa sí mañosa, que es la palabra más recurrente para la crítica de este proceso, pero donde verdaderamente aplica lo mañoso, es suponer que la República y su concepción del contrapeso, o la República en su concepción de la división de poderes, es únicamente aquella relación en donde se golpetea, algunos le dirán, se limita, se critica al Poder Ejecutivo, pero que el Poder Ejecutivo haga lo propio en consonancia a otros poderes, eso ya es sinónimo de autoritarismo y de atropellos legales. No, por supuesto que hay conflicto, pues para eso están divididos los poderes, porque tienen principios, facultades y alcances distintos. Entonces, no pierden, no hay una sola persona en este país que esté peor en su esfera inmediata de derechos, ni tampoco como sociedad que aspira a la construcción permanente de una mejor sociedad que se renueve con un acuerdo democrático. No hay una sola afectación fundacional que ponga en riesgo el devenir de nuestra democracia con la realización de la consulta para revocación de mandato. Y otro detalle que hasta me parece de veras ocioso mencionarlo, pero me parece relevante decirlo. A ver, la pregunta tiene una construcción gramatical, una sintaxis, en donde lo que te dicen es si quieres que se le revoque al presidente la confianza o que siga en el cargo. Muy sencillo. Obviamente, la causa que interpela a los simpatizantes del presidente es aquella que busca hacer que nosotros vayamos a las urnas, que nosotras vayamos a las urnas, a ratificar la confianza que se le dio en las urnas en 2018. Aquellas personas que se sientan interpeladas y asistan a las urnas para negarle la posibilidad al presidente de seguir en el mandato, habrán de revocar
la confianza. Quizá no se la dieron en 2018, pero nuestro sistema sí, en la medida en la que tuvo mayoría de votos. Entonces es ratificación o revocación de acuerdo a la posición política que uno se ponga. Pensar que eso es un engaño desde el poder es elucubrar castillos en el aire, que pierde de vista el sentido de que toda democracia, por definición y principio, requiere de conflicto entre las partes para poder subsistir. Lo que la hace viable en el tiempo es que existen mecanismos institucionales, es decir, con reglas y procedimientos estables en el tiempo que permiten que esos conflictos se diriman pacíficamente. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Y bueno, la verdad es que, como lo dije en principio, está bien disentir. Yo creo que de eso se trata la democracia, de eso se trata estos espacios, que haya diferentes opiniones y que cada quien la digamos, es válido la crítica, las diferencias de opiniones. Yo creo que mientras las hagamos con respeto, siempre son muy válidas y no se trata de que estemos de acuerdo. Y son puntos de vista, porque también entiendo que vemos diferente este tipo de ejercicios. En el tema de la pregunta, yo sí diría aquí, a mí me parece que tiene que ser una pregunta muy clara. O sea, para mí las preguntas, y como se hacen en algunos de los ejercicios que hemos visto a nivel internacional, en el Reino Unido, tanto si querían que Escocia permaneciera o saliera del Reino Unido, el tema del Brexit, Canadá, Quebec, en Colombia, el plebiscito para los acuerdos de paz, las preguntas son sencillas, se contestan con un sí o con un no, porque eso facilita la toma de decisiones de la ciudadanía. Y también se hace un amplio debate sobre el tema. Yo creo que aquí nos faltan ambas en México, tanto un amplio debate, es increíble que la ley restrinja tanto el debate, como una pregunta un poco más clara en ese sentido. Pero bueno, Paula, tú... ¿La pregunta? ¿Mandé? ¿Sí consideras que existe una confusión sobre el alcance de la pregunta? Yo creo que sí. Yo creo que la pregunta debe ser, ¿quieres que se revoque el mandato del presidente? ¿Sí o no? Punto. O sea, así de sencillo la pregunta. Y aquí es una pregunta, ¿quieres que se revoque o quieres que siga? Y entonces la respuesta es sí que se revoque, no que siga. Me parece, de entrada es una figura tan novedosa que hay mucha gente que no entiende los alcances y sobre todo las consecuencias, lo que implica. Entonces, yo creo que hacerla más sencilla es mucho más fácil. Yo sí lo creo, pero pues bueno, aquí claramente tenemos una diferencia de opinión y lo cual es válido. Paula, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que en el tema de ponerlo en términos de ganar o perder, yo digo que pues ganar o perder es una cuestión de perspectivas y de objetivos, ¿no? O sea, creo que si nos vamos como a los objetivos meramente legales, o sea, el objetivo primigenio de la revocación, pues si el presidente se queda ya ganó, ¿no? O sea, creo que lo puedes ver así. O sea, si lo ves desde los términos verdaderamente así, del sentido más puro de un ejercicio de revocación, pues el presidente mantiene el cargo, ganó, ¿no? Si lo quieres ver un poquito más sofisticado, si el presidente, o sea, si alguno de los dos bandos logra el 40% de la votación calificada y entonces logra ya sea que se quede o que se vaya, pues esa podría ser la medida legal constitucional de tu éxito, yo pensaría. Ahora, ese es un parámetro que yo no sé, ahí sí sabrán mejor los que están haciendo pues, promoción, campaña, ya han estado como más vinculados a hacer los números de la participación, si esto se vaya a lograr o no. Ahora, creo que alrededor de este sencillo quien gana y quien pierde legal, pues hay un montón de ganar y perder, ¿no? O sea, si tú lo que también buscabas a la hora de promover esta consulta era que volviéramos a ver la foto del presidente en todos los espectaculares, postes, bardas, la cola de las tortillas, etcétera, etcétera, aunque sea esto ilegal, pues nada, un éxito, ¿no? O sea, en el sentido de, si ese era uno de tus objetivos al momento de promocionar este ejercicio de revocación, pues un éxito.
si lo que tú buscabas también era abrirle otro frente al INE para que los dos bandos son clientazos, para que los dos clientazos se siguieran dando hasta con la cubeta, pues también un éxito, ¿no? Cuánto músculo se va a demostrar que tiene el presidente, cuánto apoyo popular mantiene y qué porcentaje de votos va a tener. Y si eso es un éxito o un fracaso, yo creo que ya es una medida que pues vamos a ir, va a ser muy, vamos, no podemos decir, es subjetiva, ¿no? O sea, yo creo que a mí el ejercicio pasado, la consulta a los expresidentes, que tuvo una participación de 7 millones de personas, pues para el Instituto Nacional Electoral, y creo que para ellos está muy bien, fue un éxito, porque fue un éxito de organización, y se hizo, y se publicitó, y se hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? Participen 1, participen 10,000. Y por el otro lado, pues, aquí, ¿cuánta sería la cifra esperada para considerarlo un éxito o un fracaso pues como decía yo al principio, como se está tratando de una sesión de boxeo de sombra, pues básicamente la única medida que tenemos es cuánta gente participa, o sea, la única medida que podría ser la que es importante es pues cuánta gente logra, se quiere movilizar para seguir apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues, ¿cuál es la medida del éxito? No sé. O sea, ahí sí, si ellos van a considerar una victoria 7 millones, 10 millones, 20 millones, o lograr el número para hacerla constitucionalmente válida. O sea, creo que ahí sí. ¿Qué sería lo que ganamos? Yo creo que ganamos otra vez, repito, ganamos un mecanismo de democracia participativa que está muy en pañales, coincido, que tenemos que seguir mejorando y mejorando y mejorando, y que ojalá todo esto sí nos sirva como nos ha servido después de cada ejercicio, cuando se toman las cosas en serio, después de cada uno de los ejercicios, ir corrigiendo las deficiencias que se van identificando. Pues mira, si sacamos un mecanismo de revocación en el que vayamos corrigiendo todas las fallas y todas las lagunas y todos los problemas que encontramos al menos en términos legales y técnicos, pues creo que ahí ganamos. Ahora, creo que en la parte en la que no gana nadie es en permitir conductas antidemocráticas, en permitir conductas ilegales e irregulares con tal de lograr nuestros objetivos. Muchas gracias, Paula. Vamos a abrir el micrófono para que algunas personas puedan intervenir, quieren tomar la palabra. Les damos 2-3 minutos máximo, por favor no se extiendan mucho más, porque si no queremos que se alargue tantísimo el space. Yo sé que varios queremos comentar y bueno, muchas gracias. Adelante, Manuel. Muchas gracias, muy buenas noches. Con todo respeto, Antonio, Paula, Arturo, Georgina. Se me hace, a mí, en principio, como jurista, tendría que hablar como investigador y como docente acerca de lo que implica esta figura, más allá de cualquier evento político, presupuestario o incluso ilegal, como lo han hecho notar en unas participaciones. Creo que es un elemento de la democracia directa más importante en la historia de México. Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, en su diccionario de política, revelan que el plebiscito y el referéndum son los elementos más directos de la democracia. El plebiscito, aunque los dos se refieren a aspectos constitucionales, el plebiscito se refiere esencialmente a los contenidos constitucionales. En este caso, la permanencia o no de una persona o la revocación de una persona o no. Esto es importantísimo. En cambio, el referéndum hace referencia a las leyes ya existentes para ver si se modifican o no se modifican. Es igualmente consulta hacia el pueblo. México no ha tenido esta oportunidad históricamente y lo único que nosotros estamos es queriendo suponer que no está bien o darle un voto de un banderazo a un presidente. Creo que sería muy, muy chiquito. Creo que es muy importante destacar que este ejercicio democrático es importante para México, tanto propio como externo,
para suponer que todos los ciudadanos tenemos esa posibilidad de alcanzar una elección directa, democrática, organizada. Si se ha hecho por parte del presidente o no, si está en pañales o no, creo que eso no tiene por qué desecharse ante el evento de un sistema nuevo. Es como cuando se intentó con el IFE en aquel entonces, después de las elecciones del 88, y pensar que no estaba bien y que por eso no teníamos que ir a votar porque iban a ser puras porquerías, porque todo estaba arreglado desde la Secretaría de Gobierno. Creo que no, aunque hubiese sido así con Gutenberg, yo creo que lo más importante aquí es destacar que es un elemento directo de la democracia. No olvidemos que el derecho no es una fórmula, es un dínamo de la transformación social. Recordemos antes de la mitad del siglo pasado cómo se le dio oportunidad, y se me hace muy lamentable tener que decir esto, pero a que la mujer pudiera votar, y ese es el fenómeno tan grande, y yo lo celebro, y no solamente eso, sino también reconocer a todas las comunidades, a todo mundo. Incluso ya hay antecedentes nacionales e internacionales acerca de derechos para los animales, que eso ya es otro tema. Pero lo que yo quiero destacar es que es un evento histórico para efecto dejarlo en la Constitución, dejarlo en el sentir del pueblo, dejarlo para que tengan el elemento más directo de la democracia. Ya después habrá la oportunidad de decir si es con presupuesto, si no es presupuesto. ¿A quién le pego? ¿A quién le pego? Yo creo que ante un evento de esta naturaleza, la democracia no debe tener ninguna limitación presupuestaria. O sea, debe de tener todo el apoyo por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque en este caso había una pregunta en específico sobre un gobernante, pero puede ser de otra circunstancia, ¿eh? Esta nueva figura va a ser muy importante y no están viendo el alcance real de la posibilidad de cómo se puede desarrollar este plebiscito estando ya incrustado en la Constitución como un derecho. El artículo 31 constitucional nos dice cuáles son las obligaciones y entre ellas está la de votar y ser votado en el caso que sea por parte de un partido político o por parte de su representación social, en el dado que ser independiente. Pero lo más importante... Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias. También, Isidro, ¿quieres hacer algún comentario? Adelante, Isidro. Sí, muchas gracias. Daré mi opinión como mero ciudadano. Dejaré los formalismos y cuestiones para los estudiosos de esta materia, pero como ciudadano siento que la clase política, y lo pongo como clase política, llámese del color del que se llame, nuevamente nos robaron, primero nos dieron una figura de participación ciudadana bastante anunciada con bombo y platillo, que después ellos mismos nos están secuestrando y la están poniendo a juego para fines nuevamente políticos. Entonces, este nuevo modelo de participación ciudadana, entre comillas, creo que es echar a andar nuevamente un modelo que está lejos de la gente, que no es cercano a la gente. La gente en las calles no sabe qué es revocación, no sabe para qué iría a votar, no sabe los efectos que tendría, y esta figura es lejanísima a las personas. Creo que una figura o este modelo de participación ciudadana debería de estar mucho más cercana a la gente, debería de ser un modelo en la que no participaran intereses partidistas, llámese de cualquier partido, porque pues sería como volver minimizar a la ciudadanía. Entonces creo que el modelo no me gusta como ciudadano. Desde el punto de vista de ciudadano siento que es una burla hacia nosotros. Muchísimas gracias, Isidro. Muchas gracias. No sé si haya
alguien más a quien le vayamos a dar la palabra. Bueno, si no, mientras ahí va Armando. Armando, adelante. ¿Sí nos escuchas, Armando? Sí. Adelante. Gracias. Muy buenas noches. Yo les agradezco mucho la promoción de este tipo de espacios, porque yo como elector celebro que estén todas las voces y que se puedan escuchar las ideas de un lado y del otro. Espero que estos ejercicios de verdad nos vayan sacando de la polarización en la que hemos caído, porque independientemente de si el instrumento de la revocación, si la consulta popular sirve a la democracia, se va a demostrar en la actitud que tengamos el día siguiente. Y en ese sentido quiero dejarles mi pregunta. ¿Qué podemos esperar para el 11 de abril? ¿Cuáles son las actitudes que ustedes pueden prever y que permitan que México deje atrás la polarización y nos pongamos a atender los problemas que tenemos? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué esperamos? Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Bueno, entonces vamos ahora sí a entrar ya a la última ronda. Vamos a concluir en este space y pues digamos, los dejo aquí sí libremente las reflexiones finales de cada uno y bueno, pues adelante, vamos a seguir en un orden. Georgina. Gracias, Arturo. Yo para cerrar quisiera comentar algunos puntos fundamentales sobre lo que tendríamos que cambiar hacia futuros ejercicios, porque aquí también se trata de proponer. Entonces, y voy a empezar precisamente con el tema de la pregunta, y esto también refleja un poco lo que comentó Isidro. Efectivamente, es una figura tan nueva todavía, primera vez que se implementa aquí en México, que desde luego falta información y mucha gente no tiene idea de cuáles son los alcances de esta revocación, y por eso me parece problemática la redacción de la pregunta y me parece muy grave que así lo haya avalado la Suprema Corte. Y esto por también una experiencia personal de publicidad que yo misma he visto en las calles. Hay una campaña para infundir miedo en la gente de que están en riesgo sus programas sociales, sus vacunas, entre otros beneficios, como si alguien quisiera, por algún, digamos, con algún poder mágico, quitar al presidente de su cargo. Y es precisamente por eso que la redacción de la pregunta me parece engañosa, porque te da las dos opciones. Es decir, deseas que se revoque el cargo del presidente por pérdida de confianza o que se quede en su encargo. Como si digamos, que se quede en su encargo fuera un efecto directo de esa votación, cosa que no es. Ya lo hemos dicho aquí, se requiere el 40% de la votación de la lista nominal de electores para que la consulta llegue a tener algún efecto, ¿no? O que sea vinculante, digamos. Entonces, eso es lo que me parece engañoso y eso habríamos que corregirlo y yo estaría de acuerdo en una redacción como la que comentaba Arturo. En segundo lugar, pues sí, si bien se trata de un mecanismo de participación ciudadana, lo que me parece que se tendría que cambiar para reforzar ese tema y, digamos, darnos el poder a los ciudadanos es que, pues, digamos, que si llegara un escenario en que al presidente efectivamente, digamos, más del 40% de las personas voten, de las personas electoras, y más del 50% de ese 40% se manifieste en favor de revocar, pues ahí lo que procede es que resulta presidente quien preside el Congreso y luego el Congreso determina
quién va a concluir el encargo y el ciudadano dónde quedó, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que desde mi punto de vista habría que perfeccionar. Desde luego también lo que tiene que ver con el modelo de comunicación política, a mí me parecería fundamental que si hay 2.7 millones de personas que quieren que se implemente este mecanismo de revocación de mandato, es decir, el 3% de la lista nominal, pues me parecería que el presidente tendría que poder defenderse. Es decir, me parece absurdo que el presidente no pueda hablar cuando hay personas que quieren que se le revoque su mandato. Entonces, habría que cambiar el modelo de comunicación para esta figura sí o sí. El presidente debe, o la presidenta, ojalá muy pronto, tendría que poder decirnos a los ciudadanos por qué merece quedarse, ¿no? Y por último, yo insisto en el tema de financiamiento, tendríamos que transitar hacia un sistema como el brasileño, quizá también como el costarricense, en donde haya disposiciones específicas en la ley y en la Constitución para que a la autoridad electoral se le pueda garantizar el presupuesto que requiere para el ejercicio de sus funciones constitucionales. Con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Antonio, ¿cuáles son tus reflexiones finales? El ejercicio de los derechos, no de este, pero en general de cualquier derecho, el ejercicio de un derecho tiene efectos positivos, multiplicadores y civilizatorios para cualquier sociedad. Por lo tanto, evaluar al derecho de la participación política a emitir un voto en un sentido u otro en esta consulta para revocación de mandato, a partir de los efectos que arbitraria pero de manera consensuada se establecieron para este particular proceso, que es el de requerir el 40% del padrón electoral y que de ese 40% de participación el 50 más 1 establezca que se le revoca la cosa. A ver, esos son los efectos de un procedimiento, de un arreglo particular de fuerzas que decidió que para este caso en específico, iba a suceder A o B de acuerdo a X o Y. Pero el ejercicio del derecho a la participación política recuerda una discusión fundamental en teoría política. ¿Es la democracia valiosa en sí misma por la forma en la que presenta los problemas? ¿O es valiosa en la manera en la que los resuelve? Y creo que resulta lógico suponer que la manera en la que los resuelve, es decir, el método que se elige, pues requiere de una concepción de principio que permita reconocer que los derechos fundamentales que se buscan ampliar y el ejercicio de cualquier actividad que lo permita siempre es buena en sí misma. Entonces, difiero categóricamente con que haya personas confundidas con la pregunta, si se le revoca la confianza o que siga. Es una ratificación, es un ejercicio que busca poner a la gente otra vez en el centro de la discusión de la legitimidad en la democracia. La legitimidad de origen es la que nosotros hemos considerado la única y más valiosa durante los últimos 100 años de democracia electoral en México. Estamos incorporando un nuevo elemento, que es la legitimidad de gestión. Y aunque muchos digan que es una situación que actualmente en lo particular y en lo específico parece difícil imaginar qué podría suceder si se participa o no, porque no hay realmente una fuerza política seria, articulada, que esté poniendo en riesgo a partir de las reglas específicas que tenemos de este proceso la continuidad del presidente. Hay que reconocer, y siempre lo ha dicho, voces alrededor de esta discusión, incluso, por supuesto, la doctora Violeta Vázquez, que está conectada y debe darle mérito, siempre ha defendido que esta consulta para la revocación de mandato es habilitar un derecho, primero, que habrá de suceder si se actualizan las condiciones procedimentales que así lo requieren, en un futuro, para cualquier otro presidente o presidenta que esté en este país. Pero también otra cosa, permite empezar a
conquistar este derecho en los gobiernos subnacionales. Poner a la revocación de mandato en el centro de la discusión como el ejercicio de un derecho va a permitir que ya no nada más sea el presidente en turno, no es el presidente Andrés Manuel López Obrador el objeto específico de esta consulta, es el presidente en turno. Da la casualidad, bueno, no la casualidad, pero da el tiempo político del país que él es actualmente el presidente en turno, pero también debería poder habilitar la discusión, que eso tendrá que retomar los congresos locales y las fuerzas políticas en los estados, para que la revocación de mandato aplique incluso no solo para los gobernadores y gobernadoras, sino también para presidentes municipales. Entonces, es un derecho que la sociedad tiene hoy por primera vez la oportunidad de ejercer, y eso en sí mismo es valioso. Antonio, aprovechan, a ver, te preguntaría ahorita por lo que mencionaste antes de darte la palabra, Paula. A día de hoy hay 12 estados que tienen prevista la revocación de mandato. ¿Tú crees que, veamos estos juicios frecuentemente, al menos cada sexenio en estos, y luego volvamos a ver sexenio a nivel federal, o este será como algo único? ¿Me puedes repetir la pregunta? Se cortó. Te decía que al día de hoy hay 11 entidades que tienen prevista la revocación de mandato. Y bueno, a nivel federal también la estamos llevando a cabo. ¿Tú crees que vaya a ser algo que veamos única vez, o crees que ya vaya a ser algo cotidiano cada sexenio, tanto a nivel local como federal? Pues quienes estamos convencidos de que este músculo democrático que se ejerce en la jornada del 10 de abril tiene que seguir ejercitándose, pues confiamos en que este ejercicio deberá de replicarse o volverá a replicarse en lo local. No veo que esta sea una debut y despedida por parte de el artículo 35 constitucional, que establece la consulta, que vaya a ser así, y yo esperaría que las fuerzas organizadas, ciudadanos simpatizantes, ideologizados, con conciencia política, por ejemplo, en Jalisco, Enrique Alfaro deja de ver lo que en su momento fue una propuesta de campaña, que es la de la revocación de mandato, y a la vaya a ejercerse así. Entonces, pues creo que la discusión Perfecto, gracias. Perdón, estoy viendo que se me había quedado ahí una persona que quería intervenir de quienes están escuchando. Rodrigo, ¿quieres hacer un comentario? Sí, muchas gracias. Saludos a todos. Pues yo quería un poquito retomar la pregunta que se hacía hace rato de quién pierde y quién gana. Yo creo que en realidad, dado la forma en la que se ha llevado tan desaseado este proceso, pues quien pierde somos los ciudadanos, sobre todo con miras a la elección de 2024. Primero hay que reconocer que la organización que más empeño le ha puesto a esto ha sido una organización pues que es afín a Morena, que es Que Siga la Democracia, que es presidida por una ex candidata a diputada de Morena y que además la mayoría de sus integrantes son militantes de Morena. Pero no solo esto no tiene nada de raro, sino que el día de hoy el Consejo General dio respuesta a una petición de esta asociación donde le pedía al INE que si ella podía poner sus propias casillas. Y obviamente esta petición logró lo que pocas veces se ve en el Consejo General del INE, que fue la unanimidad y una serie de discursos bastante fuertes en contra de esta petición. Y lo más grave de todo fue la defensa que hizo el representante de Morena ante el Consejo General y el consejero representante del Poder Legislativo, también de Morena, ante el Consejo General, pidiendo que una organización pudiera instalar una casilla. Ya se nos olvidó que esto es precisamente de lo que venimos huyendo. Cuando el partido en el gobierno, el partido hegemónico, colocaba a sus afines, a sus líderes territoriales al mando de las casillas, pues precisamente para meterle mano
a los votos. A esto es a lo que nos quieren llevar. O sea, la idea es ahorcar a la autoridad electoral con recursos para después, sin recursos para después venir y decir, no te preocupes, nosotros vamos a instalar las casillas y aquí vamos a recibir la votación. ¿Lo están pensando esto como un laboratorio para el 2024? ¿O de qué se trata? ¿Con qué lista nominal iban a recibir estos ciudadanos afines a Morena la votación? ¿En qué boletas, en qué actas o con qué papelería se iba a hacer constar la votación? Creo que debemos reflexionar sobre todas las lecciones muy lamentables que nos está dejando este ejercicio. Por ejemplo, el operativo en más de 19 entidades para colocar espectaculares. ¿De dónde están saliendo estos recursos? El INE pide información a ayuntamientos y al gobierno de la Ciudad de México sobre el uso de bardas públicas y los gobiernos no saben que están pintando en sus bardas publicidad a favor de la revocación. Todos contestan, no, yo no sé, quién sabe, así, ahí apareció. O sea, así es como pretendemos un ejercicio democrático. Yo creo que es muy, muy grave lo que vimos, el espíritu antidemocrático de quienes han pedido la organización de esta consulta. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, creo que ya para cerrar le vamos a dar la palabra a Paula Sofía para concluir. Me parece que hay dos... A ver, creo que esta es una cuestión de visiones. Creo que algo que estoy viendo ahorita en algunos comentarios en Twitter que no hemos explicado y sí me gustaría explicar es cuáles son un poco las consecuencias nada más para quienes nos escuchan, ¿no? Para que el ejercicio sea vinculante, es decir, el resultado sea obligatorio, y aquí se generan algunas dudas, ¿no? Primero, para que el resultado sea obligatorio, se requiere que participe el 40% del electorado. El 40% de las personas que están en el listado nominal son alrededor de 38 millones de personas. Y la opción que gane, ya sea que se revoque o que siga como está en la boleta, o sea, digamos, como dice la papeleta que siga, tiene que tener mayoría absoluta, es decir, 50% más uno. Aquí se genera alguna duda, ¿de votos válidos o de votos totales? Acordémonos, los votos válidos es la opción de que se revoque, la opción que siga, quitando los votos nulos. Pero la votación total es considerando los votos nulos. Por ejemplo, el presidente ya dio a entender que él va a anular su voto porque él va a poner viva Emiliano Zapata o algo así mencionó. ¿Qué pasa si hay 48% porque siga, un 32, no sé, un 40% porque se revoque y el resto son votos nulos? Ninguno tiene más de 50%. Entonces aquí este es un tema en el que no hay claridad, pero bueno, la opción que gane tendría que tener mayoría absoluta, 50% más uno de los votos. ¿Y qué pasa si llega a revocarse? Esto sigue un poco el camino de la elección presidencial en cuanto a que, bueno, se hacen los cómputos distritales en los consejos distritales del INE, el Consejo General hace la sumatoria final de los votos y se manda a la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien emite la declaración de validez de la revocación de mandato. En caso de que gane, que se revoque el mandato, la Sala Superior notifica al INE, a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a la Presidencia de la República, y el presidente tendría que dejar el cargo de manera inmediata, y quien preside el Congreso ocupa el cargo por 30 días de manera interina, en lo que el Congreso se pone de acuerdo para nombrar a otro presidente, que va a concluir el mandato. No va a nombrarse por 6 años más, va a concluir el mandato. El presidente López Obrador concluye su mandato el 1 de octubre del 2024. Ese día tendría que terminar a quien nombre. Y este es uno de los cuestionamientos. Vamos a decidir como ciudadanía si queremos que el presidente se vaya o no, y si decidimos que se vaya, alguien más va a decidir quién va a ocupar la presidencia. Ese alguien más, desde luego, es el Congreso. Entonces, bueno, este es un poco el camino, la ruta de qué es lo que pasa después de que salimos a tomar la decisión el domingo, o bueno, salimos o no, cada quien
decidirá eso. Ahora sí, Paula Sofía, ya tus últimas reflexiones finales. Gracias. Yo antes voy a hacer un comentario de señora. Siempre es un gusto platicar con Antonio. Siempre es un gusto compartir mesa con él, con todos los demás, pero en especial con Antonio, porque es bonito recordar que las personas podemos no estar de acuerdo y seguir debatiendo con ideas y seguir debatiendo argumentos y seguir debatiendo respetuosamente. Es una práctica que creo que hemos perdido y siempre es un gusto entonces toparme con Antonio en todos estos espacios. Y bueno, como reflexión final, yo creo que pensando un poco como en el futuro, ¿no? de la revocación, ¿no? Más allá de lo que suceda el 10 de abril. Primero, yo creo que este es un ejercicio que llegó para quedarse al menos en papel. O sea, no veo ninguna tendencia a, uno, porque efectivamente se trata de una herramienta más para ejercicio de derechos políticos electorales y no veo por qué tenemos que retroceder en ese aspecto. Ahí está, incluso pues podríamos argumentar que pues sería regresividad sacar esta herramienta pues de los marcos constitucionales y legales. Creo que pues llegó para quedarse en el sentido de que pues ahí existirá una ley que yo espero que mejoren. Ahora, ¿qué tanto se va a utilizar? Pues eso está en veremos. Me parece que hay dos cuestiones que se tienen que atender. La primera es, pues pongamos el dinero donde ponemos la ley, ¿no? Y atendamos a que si queremos que haya muchísimos ejercicios de revocación de mandato, no solo en los poder ejecutivos, sino como mencionó Antonio, que se vayan también en efecto cascada a las gubernaturas, que como tú mencionas, Arturo, ya algunos la tienen, pero también a las presidencias municipales, pues entendamos que eso requiere de una operación que cuesta dinero, ¿no? Y que estemos dispuestos a gastar para ejercer este derecho, ¿no? O sea, lo dijo bien, ¿no? Los personas del público que intervino, pues sí, me parece bien, no hay que recortarnos aquí, ¿no? Y eso también implica pues no recortarnos ni recortar tampoco a las autoridades electorales, donde el INE es el más visible, pero la realidad es que muchísimas autoridades electorales en este efecto cascada, de forma muy negativa, están recibiendo poquísimo presupuesto. Muchas de las autoridades electorales ni siquiera les dieron presupuesto para sus gastos operativos para el año. Entonces, si vamos a pensar en que queremos estos mecanismos a nivel local y a nivel subnacional, también tenemos que pensar en que esto es una cosa que cuesta y que si queremos poner ahí nuestro dinero, ¿no? Es una obviedad, pero pues el dinero público no es infinito. Y si lo queremos poner aquí y no lo queremos poner en cualquier otra prestación de bienes y servicios públicos, y en el robustecimiento de otros derechos, ¿no? Entonces, esa sería una de las cosas que yo pensaría. Las últimas dos, rapidísimo, es yo que esperaría del 11 de abril. Ya, creo que es ya más que evidente que independientemente del número de votos que obtenga el presidente, los va a obtener, o sea, la revocación va a salir a su favor, ¿no? O sea, siempre van a solicitar que se quede. Y en ese sentido yo diría, pues a mí me gustaría que ya que tiene este nuevo refresh, esta nueva espaldarazo de legitimidad, nos empezamos a concentrar un poquito más en la legalidad de las cosas que se hacen. Y no solo en la legalidad de los ejercicios políticos que están por venir, no solo en la legalidad de la operación que viene en las elecciones de este año, en la legalidad de las operaciones de la elección del Estado de México del año siguiente y evidentemente pues en 2024, sino en la legalidad de todo lo que hacemos. También el dispendio de recursos públicos para gastarnos el tiempo en acciones de inconstitucionalidad, en controversias, en amparos, por pasar leyes ilegales, pues también con un poquito más de cuidado podríamos tener leyes no solo legítimas por su autoridad de origen, sino también sin tanto vicio de legalidad, ¿no? Y finalmente, a mí me gustaría que ya que tenemos este espaldarazo de legitimidad que nos va a durar otros 3 años, empecemos, no construyamos en el sentido del discurso de la falsa dicotomía de que hay una falsa dicotomía entre democracia y constitución. Tensiones no quiere decir
tensiones no quiere decir conflictos irremediables, y no quiere decir que tengamos que escoger una sobre la otra. O sea, creo que es un sistema muchísimo más complejo, es un sistema lleno de virtudes y es un sistema que a mí me gustaría ver robustecido, debilitado, porque una parte empiece a avasallar sobre la otra. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, no me queda más que agradecerles muchísimo, Georgina, Antonio, Paula. La verdad es que creo que fue una magnífica conversación. Me da muchísimo gusto que hayamos podido intercambiar opiniones, que tengamos opiniones diferentes. Insisto, eso enriquece muchísimo y en una democracia debe de ser la regla. Y les agradezco mucho el tiempo que se tomaron. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y nos escuchamos. Y bueno, vamos a ver si el siguiente, yo creo que va a ser como una evaluación de lo que pasó el domingo en la jornada. Los esperamos y ya lo estaremos anunciando. Muchas gracias a todas y a todos y que tengan gracias, Arturo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós.